El día de hoy, luego que nos hemos deleitado en la adoración al Señor, quisiéramos pues tratar el tema en esta prédica, proclamando su poder y sus maravillas. Eso es hermoso cuando podemos proclamar el poder de nuestro Dios y sus maravillas en nuestras vidas. Porque nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios al cual glorificar, al cual adorar, al que tenemos todo honor y toda gloria. Un Dios hacedor de maravillas y, como decía la oración, el Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Entonces, nosotros tenemos que esperar a ver lo que Dios irá a hacer. Cuando nosotros creemos que las cosas no pueden ser, que son imposibles y que no hay forma de que se realicen en nuestra vida. Yo no sé ustedes, pero yo he tenido grandes oportunidades para disfrutar, para vivir la grandeza de Dios, para ver los milagros, las maravillas, los prodigios. O sea, en esta vida ministerial hemos visto grandes cosas que ha hecho Jehová en las personas y en nuestra propia vida. Yo pienso que todo lo que estamos en la fe, pues aprendemos de una manera o de otra a esperar en Dios y a poner esa fe en el Dios eterno, en el Dios vivo, en el Dios de poder. Amén. Entonces, vamos a recordar un poquito cómo Jesús comenzó su ministerio. O sea, él recorría aldeas, ciudades, en una colina, iba a diferentes lugares llevando su mensaje, estableciendo su reino. Y él predicaba en las barcas, en los montes, la multitud llegaba, hablaba con los eruditos, los expertos. La Biblia nos habla del ministerio de Jesús, de su recorrido durante toda su vida en esta tierra. ¿Y saben dónde están resumidas todas estas, vamos a decir, la obra de Dios y todas esas actividades, esos milagros, esas señales? ¿Dónde están recogidos todos estos hechos sobrenaturales? En el Nuevo Testamento. Jesús vino a cumplir las profecías que se habían dado del Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento no deja de perder su valor. Aunque prediquemos en el Nuevo Testamento, pues siempre conectamos con el Antiguo Testamento, viceversa, porque la palabra de Dios es eterna, es para siempre. No hay en Dios sombra de variación. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En probar que las profecías sobre el reino mesiánico tenían un fundamento. O sea, era el Mesías esperado, tenía de verdad esa tarea. Y todos esos milagros, ¿dónde están recopilados? Como decía ahorita en el Nuevo Testamento, el cual registra unos 37 milagros. El Nuevo Testamento, o sea, registra 37 milagros en el trayecto de vida de Jesús. Y esto, vamos a decir, milagros de toda naturaleza. ¿Por qué? Porque Jesús tenía poder sobre las tormentas, tenía poder sobre la escasez, sobre la dificultad económica. Jesús tenía poder sobre las enfermedades y aún sobre el reino de las tinieblas. Amén. Entonces, Él vino a recorrer los valles, los collados, las colinas. Él vino a traer un mensaje grande. ¿Y cómo comienza su ministerio? O con la conversión del agua en vino en Caná de Galilea. Ese fue el inicio de su ministerio, con una evidencia de un milagro. Y luego podemos ver la pesca milagrosa, la cura del paralítico, curó a ciego, a un leproso, a la suegra de Pedro, la curó, también liberaba y sanaba a los endemoniados, calmó la tempestad en el mar de Galilea y la resurrección de Lázaro, que fue un gran milagro. Cuando le dice, Lázaro, sal fuera. Y le quitaron las velas y Lázaro estaba resucitado. Señores, yo he estado en Israel y la verdad es que es impresionante. Yo le decía al pastor que uy, quisiera volver de nuevo. Tuve el privilegio de estar allá un tiempo, que era el año 2015, y fue impresionante ver los lugares, la sinagoga, ver el recorrido en Nazaret, en Galilea, estar en Jerusalén, en todos estos lugares, viendo los lugares donde pasaron estos hechos que son históricos, que son comprobables.
están ahí. Esa es la maravilla, la bendición de saber que nuestro Dios estuvo en esta tierra y que nos dejó una promesa de salvación y de vida eterna. Y Él vino para liberar a la gente, mostrar esa compasión, ese amor. Jesús tenía unos métodos que, bueno, diferentes, de verdad. Él no hacía como nadie le decía, exactamente. Él hacía como Él entendía en su soberanía. Él imponía las manos sobre los enfermos. Él tomaba piedra y le ponía saliva y la untaba sobre el enfermo y sanaba. Jesús alimentaba a los hambrientos. Él no solamente, como yo decía ahorita, hacía milagros de sanidad. Él traía liberación, Él traía bendición sobre la vida de la gente. Que nosotros le servimos a un Dios que no tiene limitaciones para operar ese milagro, para actuar en la vida de la persona. Cuando nosotros estamos creyendo en ese Dios vivo, en ese Dios soberano, en ese Dios de poder, que tiene autoridad, porque Jesús caminaba como el que tenía autoridad. Él caminaba como el que tenía poder. Él sabía que él era el Señor, el Hijo de Dios. Y así hacía. Y él estaba en esta tarea de trabajar con la vida de la gente. Él tenía que mostrar esas señales. Porque si vamos a Mateo, capítulo 11, verso 2, cuando Juan el Bautista envía mensajeros, porque él quería asegurarse de si este era el Mesías. Cuando Jesús terminó, tenemos ahí el verso 11, desde el 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. O sea que Jesús no se quedaba tranquilito en un sitio esperando que la gente llegara. Por eso nosotros hacemos evangelismo, por eso vamos a volantear, por eso nosotros vamos a hacer actividades. Tenemos que expandir el mensaje del evangelio y la gente va a llegar donde estamos, bien, gloria a Dios, pero también hay que hacer el trabajo. Jesús dice, bueno, vamos a enseñar y a predicar en las ciudades de los discípulos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los codos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Da un fuerte aplauso al Señor. ¡Qué Dios tan maravilloso! ¡Qué tan contundente! Demanda que Jesús a Juan a través de esos mensajeros le dijo, bueno, si quieren estar seguros, bueno, cuéntenme lo que ustedes han oído y están viendo. Díganme que los codos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. ¿Por qué? Porque tenían que ser demostradas estas señales. De hecho, Jesús preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y recuérdense que a Pedro le fue revelado ese misterio. Después le dice, no, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, vemos otro milagro que Jesús también hizo, que quiero mencionar. Y fíjense, era la obra que él hacía en la vida de la gente. Él era el Señor, Él es nuestro Salvador, que nos dejó una promesa de vida eterna, la vida eterna para aquellos que creen. Así es. Y fíjense que en este contexto donde vemos estas sanidades, los discípulos tenían que también, al igual que la gente, distinguir quién era Jesús. En el pasaje anterior, Jesús llegó a decir a sus discípulos en Marcos 8:18, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y en el pasaje de Marcos 8:27, el Señor pregunta a sus discípulos sobre la opinión que la gente tenía de él, como yo decía ahorita. Y se puede apreciar que no consideraban un gran hombre de Dios, pero todavía no habían llegado a comprender totalmente quién era Jesús de Nazaret. Porque él no era Jesús, así no, era Jesucristo, el Mesías, Jesús de Nazaret.
Antes se utilizaba ese epónimo para identificar a la gente. Pedro de tal sitio, Mayra de tal lugar. O sea, después vinieron los apellidos. Después, o sea, dependiendo de lo que había en el lugar, de la agricultura, de lo que se veía, entonces los apellidos fueron surgiendo. Y no sé si ustedes han curiosidad sobre su apellido, yo sí. O sea, ¿qué significa el mío? Holguín, que no es tan común. Es un apellido que no es tan común. Sin embargo, ya yo tengo una idea más o menos de dónde viene. Entonces, él era Jesús de Nazaret. Aunque decía, no, ese es el hijo del carpintero, el hijo de María, imagínate. O sea, de una aldea llamada Nazaret. Pero Jesús pregunta, ¿y qué dice Pedro? Y Baudelaire le dice, ¿y quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. O sea, entonces luego Jesús vemos cómo concreta estos milagros. Primero en Betsaida, que se encontraba en la parte noroeste del mar de Galilea, y allí los hombres le trajeron gente ciego para que lo sanara. Los amigos del ciego conocían ese poder del toque de Jesús. Ay, santo, señores. La verdad que cuando uno ora y uno está en intimidad con Dios, uno siente ese toque del maestro. Ustedes no han sentido esa presencia sobrenatural en sus vidas, en algún momento determinado, que usted está en esa soledad, o que usted está en un lugar, y usted siente la presencia del Señor en su vida. Se rompen las cadenas, uno dice, wow, Jesús está pasando por aquí, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Le servimos a un Dios eterno, a un Dios maravilloso, a un Dios de misericordia. Y por eso la gente se acercaba, de verdad, y la gente decía, wow, Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús le decía, ¿qué quieres que te haga? Qué lindo eso, ¿eh? Cuánto amor por la humanidad. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y así nosotros hoy nos podemos acercar al trono de la gracia. Jesús recorría, como les decía, diferentes lugares. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, oigan esto, una gran multitud, era poca gente que le seguía. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando vieron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí están se está hablando de la sanación de estos dos ciegos. Y Jesús ahí es que le pregunta, ¿qué quieren ustedes que yo haga? Que yo vea, Señor. Dice, bueno, pues ya está hecho. Jesús lo hacía tan fácil que así quisiéramos nosotros poder operar, ¿no? Fluir en esa unción de milagros. Y lo podemos hacer porque nosotros tenemos esa unción del Santo. Nosotros podemos seguir en esa labor. Nosotros podemos aprender a ministrar y que fluya ese poder del Espíritu Santo a través de nosotros. Pero fíjense que él fue a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, de una gran multitud, le alcanzaron. Y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyeron que era Jesús de Nazareno, y comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, no se callaba. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. Esa cara de tristeza solo para el cristiano. No, abatidos, mas no derribados. O sea, no, tenemos que tener ese gozo que viene del Señor, exhibir vamos a decir, esa contentura, eso que pone Dios en nuestra vida. La gente nos pregunta, ay, ustedes siempre están contentos, ustedes, bueno, Victoria dio la gloria. Victoria, tenemos problemas como todo el mundo. Esos son los pastores que tienen problemas mayores. Ustedes ven la vida de los pastores, es de entrega.
se sufre, uno sacrifica muchas cosas.